també el que es tracta d'això de visualitzar aquest conflicte que és comú en diferents ciutats per fer la importància d'aquest moment, fer aquesta xarxa de ciutat entre nosaltres i de no convertir-nos en aquesta ciutat escenari. La diversidad, la participación, la fuerza, el compartir estrategias. El endurecimiento de la realidad, digamos que ha provocado un shock en mucha gente y el hecho de que ahí estuviéramos tanto movimientos sociales como parte del ayuntamiento poniendo otro relato posible es el que ha hecho que efectivamente la opinión pública haya hecho un giro. De Valencia, del colectivo Entre Barris y bueno, el colectivo Entre Barris surge a finales del año 2016, Rosafa, bueno, una diversidad de barrios que abarcan pues, un territorio grande dentro de la ciudad. Hace el movimiento como una respuesta a los efectos devastadores que estaba teniendo la turistificación de nuestro territorio, que estaba poniendo en peligro la vida de los barrios, il medio ambiente e la paz social dentro della propria città di Palma. E poi i turisti si concentrano in quello che chiamiamo il quadrilatero d'oro, che è piccolissimo. Pues están regalando en Málaga terreno público, pero he optado por este tipo di industria. Quando parliamo di turistificazione e si dice Venezia, io ho paura, perché Venezia è un po' il mostro, no? Nell'immaginario. Están dormidos, han salido de fiesta, ¿no? Vale. Pues bienvenidos, mi nombre es Mary of the Seas, soy vuestra guía turística. Estoy encantada de teneros, me encanta, o sea, estas sonrisas. Muchas de vuestras ciudades tienen cruceros de nuestra compañía y se están ampliando. El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Plan de Abandono y Fosilización de Barcelona. Mi nombre es Free Tour. Yo en realidad a mí no me importa el turismo, ni soy ninguna empresa turística, ni estoy relacionado con ninguna agencia de turismo, ni nada por el estilo. Yo lo que soy es una empresa de marketing. Y como empresa de marketing, por supuesto, a mí lo que me interesa es el dinero, ¿verdad? Toda la ruta tenemos que pasar por este carril estrecho que representa, que es el carril vecino. Este es el refugio para los vecinos. Si sois vecinos podéis entrar, ya está. La presión económica pues afecta naturalmente también al comercio tradicional. Su espacio pues lo ocupan franquicias y actividades orientadas a satisfacer las necesidades de lo que algunos sin ningún rubor acaban llamando la ciudad turística, como si nuestros barrios fueran una parte de Marina d'Or. Els hotelers i la indústria hotelera en particular s'han convertit en part del centre i l'avantguarda d'aquests processos d'expropiació del territori i dels barris. Un turista consume más de agua que un habitante de Barcelona, o sea que esto puede ir incrementando. Otro ejemplo sería la energía. La energia, sobre todo, non mi pongo ya en el transporte, che más o menos lo ha apuntado, es todo il mondo. La cosa forte, appunto, come dicevi tu, è quando riusciamo a ritardare, non a bloccare, ma sicuramente a ritardare per 3, 4, 5 ore il passaggio della prima mano. E questo credo che sia una cosa per cui si capisce che c'è un problema e credo che non solo i croceristi. Porque el trabajo turístico es cada vez más precario y hablamos de pobreza laboral, hablamos de segregación y discriminación por razones de género en el trabajo. Si escuchamos a la industria turística y a los representantes de los gremios empresariales, habitualmente desmerecen esta cuestión y hablan fundamentalmente de que es una leyenda negra y que no tiene nada que ver porque gracias al turismo se genera empleo que nos ha permitido salir de la crisis. Hay que entender las características de la industria turística
tratar de entender cómo funciona el trabajo en este ámbito, en este conjunto de actividades. Más allá de decir que el capital es insaciable, que lo es, necesitamos entender mejor